La construcción del Parador de la Montaña de Firgas tiene un origen muy interesante, que mezcla la arquitectura de vanguardia de los años 70 con el deseo de Gran Canaria de expandir su oferta turística hacia el interior de la isla. Aquí tienes los detalles históricos sobre su creación, fecha y proyecto original. El edificio no nació como un hotel de lujo desde el principio, sino con una visión más funcional y social. Año del proyecto. Fue proyectado en agosto de 1975. Arquitectos. El diseño fue obra del equipo T1. Un grupo de arquitectos e intelectuales muy relevante en Canarias en aquella época. El arquitecto principal fue Carmelo Suárez Cabrera, quien junto a su equipo buscaba una arquitectura que se integrara en el paisaje pero con un lenguaje moderno y geométrico. Concepto. Originalmente se concibió como un albergue restaurante y un pequeño hotel de apenas 10 habitaciones. La idea era que sirviera como punto de descanso para los excursionistas que visitaban el Parque de Doramas y la Montaña de la Cruz. Arquitectura y estilo. El edificio que ves hoy, o lo que queda de él, destaca por varias características de su construcción original de los 70. Diseño escalonado. Para adaptarse a la pendiente de la montaña de Firgas, se construyó en 3 plantas escalonadas. Esto permitía que todas las estancias tuvieran vistas panorámicas hacia el norte de la isla y las Palmas de Gran Canaria. Materiales. Se utilizó mucho hormigón visto y estructuras cuadrangulares, muy típicas del estilo racionalista tardío que imperaba en esos años en las islas. La cúpula. Uno de sus elementos más icónicos era una gran cúpula de cristal que coronaba parte del edificio principal, diseñada para inundar de luz natural el interior, aunque hoy está totalmente destruida. La transformación de 2003. Aunque se construyó en los 70, el edificio estuvo infrautilizado o con cierres intermitentes, hasta que el Cabildo de Gran Canaria decidió rescatarlo a principios de los 2000. Inauguración de la etapa moderna. En junio de 2003, tras una reforma integral que costó 1,2 millones de euros, se reinauguró con la configuración que describe el texto: 80 camas, sumando hotel y albergue, y una tienda de artesanía. El objetivo: convertirlo en un referente del turismo rural y medioambiental, aprovechando que Firgas es la Villa del Agua. ¿Por qué allí? Se eligió esa ubicación porque la montaña de Firgas, también llamada Montaña de la Cruz, es un lugar simbólico. En 1901 se instaló allí la Cruz del Siglo. Y desde los años 70 las autoridades quisieron que ese balcón natural no fuera solo un lugar de paso, sino un centro donde la gente pudiera quedarse a dormir y comer. En resumen, es un edificio que tiene 51 años de historia, desde su proyecto en 1975, pero que solo funcionó a pleno rendimiento durante la década que fue de 2003 a 2013. El hotel y albergue se convierten en un esqueleto arquitectónico, repleto de pintadas tras 12 años abandonado. La fonda cayó en manos del vandalismo, con la dejadez de la política. El Parador de la Montaña de Firgas cerró sus puertas hace cerca de 12 años, y ahora es la suma de 2 esqueletos arquitectónicos que acogieron en su momento el hotel con restaurantes y un albergue junto al paraje natural de las Huertecillas. Arrasado por los ladrones, se ha transformado en un basurero de cristales y pintadas, en donde todo el mobiliario, cableados y enseres han desaparecido por completo. El Cabildo y Ayuntamiento dejaron morir lo que fue un atractivo turístico, gastronómico, lúdico y formativo, dejando un mamotreto inservible en medio de la naturaleza, del que solo queda el en pie, el negocio paralelo de los equipos de telecomunicaciones, con casi una docena de antenas y repetidores que sobresalen sobre la azotea. El antiguo parador resurgió en su etapa moderna en junio de 2003 dentro de la red del Cabildo de fondas esparcidas por distintos puntos de Gran Canaria. Y ofertaba en su conjunto 80 camas, restaurantes y una tienda de artesanía para generar un atractivo turístico y para los residentes. La institución insular tuvo que invertir 1,2 millones de euros para recuperar la instalación, que también nació como un espacio para actividades medioambientales, por su ubicación única en el Parque de Doramas. Y para ello estaba el albergue, que contaba con su propia cocina, dirigida sobre todo a la estancia de niños y jóvenes. Del éxito al fracaso, el edificio principal lo ocupaba el hotel de 40 camas en distintas alturas y un restaurante con varios salones, que permitían acoger celebraciones y reuniones de grupos, así como una tienda de artesanía, una terraza con bodega y aparcamientos, entre otros servicios. El centro sobresalía sobre la montaña de Firgas, con vistas panorámicas sobre el norte de la isla y las Palmas de Gran Canaria. En sus primeros años la concesión a una empresa privada alcanzó una etapa exitosa. Pero los graves problemas de humedades y otras deficiencias en la zona hotelera fueron el comienzo de su actual agonía. La empresa hablaba de vicios ocultos y el Cabildo alegaba que se trataba de una falta de mantenimiento.
El resultado fue que los turistas y operadores vacacionales lo retiraron de su agenda, y entró en crisis, en medio de goteras, humedades y desprendimientos. La fonda terminó por echar el cierre en 2013, dejándole la papeleta al Cabildo, que terminó por cerrar el rescate de la concesión 3 años después. 1 millón. Algunos estudios hablaban de que su puesta al día iba a suponer un desembolso de casi 1 millón de euros, que nunca se desembolsó. Hasta que al entonces alcalde y hoy concejal del grupo de gobierno Manuel Báez decidió que lo mejor era pasarlo de nuevo a manos municipales, que se hizo efectivo. Báez decía que había hasta 6 empresas interesadas en su explotación. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, y este espacio cayó en el absoluto olvido y en el total abandono, quedando atrapado por los vándalos. En la actualidad el parador lo conforman 2 esqueletos de bloques y cemento, que parece ser más víctima del paso de una guerra que de un centro de interés turístico. Eso sí, el camino está cortado casi 1 kilómetro antes por una valla de seguridad, pero ya dentro es un gran mamotreto. El negocio de las antenas y repetidores, las edificaciones están marcadas por los grafitis, donde solo sobresale una docena de antenas y repetidores, que es lo único nuevo y moderno que queda. Un grafitero que firma como Douglas nos deja unas figuras geométricas y algún rostro raro, al lado de una cafetera. No serán las únicas huellas de unos supuestos artistas que han encontrado en estas paredes su libreta de arte. El antiguo albergue se ha quedado sin puertas y las maderas. No queda nada más, salvo el recuerdo de los antiguos dibujos de Cho Hua y algún texto literario, ya que no hay nada de la antigua cocina, de las habitaciones y cristaleras. En similares condiciones está el antiguo hotel. Las paredes tapiadas han sido abiertas a golpes. La icónica cúpula de cristal está en el suelo, los cables han pasado a manos de los ladrones, al igual que los pasamanos de toda la edificación, y los sistemas contra incendios. El aire entra tranquilamente por los huecos de las ventanas, que desaparecieron con el paso del tiempo, de los años 70. En medio del silencio, del canto de los pájaros, de las ramas movidas por el viento y de algún sonido de ovejas, solo quedan 2 edificaciones desoladas y totalmente arrasadas por los amantes de lo ajeno, y el despropósito de las autoridades locales e insulares en estos años. El inmueble principal fue construido en los años 70, y contempla un edificio de 3 plantas escalonadas cuya ocupación se acerca a los 2.000 metros cuadrados, mientras que los alrededores de la construcción están ocupados por los espacios verdes y aparcamientos. La parcela ocupa unos 12.000 metros cuadrados. La exalcaldesa de Firgas, María del Rosario Marrero, llegó en su etapa en el ayuntamiento a solicitar apoyo económico para la recuperación del parador al entonces presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendiendo que existían empresarios que preguntaban por la explotación de este negocio. Pero la realidad es que los alcaldes de distinto signo político se han ido sucediendo, los mandatos políticos han expirado, y la fonda solo es en estos momentos un mamotreto más rodeado de un paraje natural. He estado investigando la situación actual del parador de la montaña de Firgas, a fecha de mayo de 2026, y lamentablemente, las noticias confirman que el edificio sigue sumido en el mismo estado de abandono, aunque hay novedades en el entorno del municipio que contextualizan su situación actual. Aquí tienes la información más reciente y relevante. Situación actual del edificio, 2025 a 2026. A diferencia de otros establecimientos de la red oficial de paradores de turismo de España como el de Cruz de Tejeda, que están recibiendo fuertes inversiones para reformas integrales en 2024-2026, el de Firgas no forma parte de estos planes. Exclusión de inversiones. Mientras el Estado y el Gobierno de Canarias han destinado más de 9 millones de euros a rehabilitar los paradores oficiales de las islas, el de Firgas permanece fuera de la red nacional, lo que complica su financiación. Fenómeno Urbex. El edificio se ha convertido en un destino popular para practicantes de Urbex, exploración urbana, y creadores de contenido que documentan su ruina, lo que ha acelerado su deterioro visual debido a la viralización de su estado. Proyectos en el municipio. Aunque el parador sigue siendo un esqueleto, el Cabildo de Gran Canaria ha activado otras inversiones importantes en Firgas durante 2025 y 2026, que podrían indirectamente afectar al futuro de la zona. Nuevo acceso a Firgas, 2026. El Cabildo ha adjudicado recientemente, marzo de 2026, el proyecto para un nuevo acceso directo al municipio mediante un viaducto sobre el barranco de Rosales. Esta obra de 256.000 euros busca mejorar la conectividad, algo que siempre fue una queja para el desarrollo turístico del parador. Rehabilitación hídrica en la montaña. En 2025 se licitaron obras para reformar el depósito de agua municipal ubicado precisamente en la montaña de Firgas, lo que indica que, al menos a nivel de infraestructuras básicas de servicios, la zona sigue recibiendo atención técnica. El limbo administrativo. El problema principal sigue siendo la titularidad y el coste.
Los últimos informes técnicos sugerían que la cifra de 1 millón de euros para su reapertura se ha quedado corta debido al encarecimiento de materiales y al vandalismo extremo. Falta de inversores reales. Aunque a lo largo de 2024 y 2025 se volvió a mencionar en plenos municipales el interés de grupos inversores, ninguna licitación ha llegado a término.